Buenas noches, profesoras y compañeros. En este video vamos a trabajar la distribución de la población, teniendo en cuenta las principales características del poblamiento de la región, a través de un recorrido histórico, destacando la zona más poblada, realizando un análisis a través de una cronología, teniendo presente los hechos más importantes y desde la independencia de Salta hasta la actualidad en una línea histórica. La información seleccionada se basa en los materiales de la cátedra, módulo 2 y material complementario para dar, digamos más que nada, cumplimiento a la cátedra de Geografía Social y Económica de Salta. Vamos a continuar este tema con la distribución del poblamiento de Salta, más que nada teniendo en cuenta en un primer momento el proceso de la formación territorial de la provincia, en un segundo momento el territorio de la época colonial, la formación del territorio en el siglo XIX y el siglo XX, y la formación departamental teniendo en cuenta la fundación de Salta. Continuamos desarrollando estos pueblos originarios, es decir, que esta zona más poblada en este desarrollo histórico de los primeros habitantes de los pueblos de Salta, datan las primeras evidencias en el año 10.000 a.C. Luego, en el año 6.000 a.C., los cazadores especializados. En el año 3.000 a.C. practicaban la agricultura, y en el año 1000 se encontraban las culturas agroalfarera y pastora, que se dividían en tres momentos de la historia. Un primer momento, el aldeano familiar, hasta el 900 después de Cristo. Segundo momento, el señoral, hasta el año 1492, que es el momento donde los españoles llegan al continente americano. Y luego el imperio incaico, que hace más que nada referencia a un tercer momento. Para esto, digamos, en el año 10.000 a.C., las primeras evidencias de estos pueblos, más que nada se destaca el recorrido del territorio que hacen de norte a sur, condicionado por el paisaje, la orientación de las cadenas montañosas, también por el curso del río. Estas primeras evidencias, y en este año más que nada se caracteriza el aprovechamiento de toda la bonanza de la naturaleza y del ambiente andino. Luego, en el año 6.000, nos encontramos con los cazadores especializados, es decir, que muestran más que nada las técnicas de las distintas herramientas en la confección de estos elementos para la caza y la pesca. Se desplazaban estos grupos originarios detrás de las manadas de guanaco y de venados. Utilizaban diferentes técnicas y herramientas de cacería. Luego podemos ver en el año 3000 practicaban la agricultura. Esto significa que llegaron estos grupos al territorio salteño, digamos, y trajeron con ellos su cultura, experimentaban la agricultura. Y trajeron todos estos conocimientos en relación a la siembra y a los cultivos.
Luego, en el año 1000 antes de Cristo, encontramos a las culturas agroalfarera y pastora. Estos grupos de pastores y agricultores provenían más que nada de los Andes y la lengua que prevalecía era el cancán. Se ubicaban en los valles y lo que utilizaban la lengua kunza en la puna. Y otro practicaban la agricultura extensiva y la recolección de frutos, más que nada lo que provenían desde el Amazonas. Estos últimos se distribuían en la parte más que nada subandina del territorio y eran los grupos de Arawak y Aba guaraníes. Luego podemos mencionar a las aldeanos familiares que desarrollan más que nada en un segundo momento el señoral. Esto se hace presente en el año 1492 y constituyen poblados autónomos. Más que nada con sus cultos, costumbres, cultura, y van evolucionando hasta llegar a ser señoríos. Podemos hablar además del imperio incaico, que más que nada, digamos, tiene un gran desarrollo histórico, ya que fue una civilización muy avanzada en sus organizaciones, tanto política, económica como sociales, y de la subsistencia de esta cultura. Este imperio incaico digamos, es como que sometían a otras tribus donde permitían que prevalezca la cultura, pero estas tribus sometidas perdían la soberanía. También el imperio impuso su religión, la lengua quechua, y los grupos sometidos, las características principales es que los grupos sometidos o estas tribus sometidas, digamos, debían pagar tributo a este imperio incaico. La distribución del imperio se da más que nada, digamos, la expansión por el norte de Argentina ante la conquista del Perú por el español Francisco Pizarro, que luego de la llegada de los españoles en 1492 al territorio americano. También podemos mencionar que las características principales de esta tribu aborígenes experimentan, digamos, un choque cultural entre las culturas europea, española y, digamos, las culturas originarias de estos pueblos que ya habitaban esta tierra. Se genera un choque cultural. Estos españoles o europeos llegaron a nuestro territorio de la Argentina a través de distintos caminos o distintas corrientes, podemos llamar, más que nada, digamos, las corrientes de fundadoras, llamadas corrientes fundadoras, donde la corriente, digamos, del este, también llamada Asunción del Paraguay o Atlántico o Europea, en 1537 hace su ingreso por este sector que acá lo señalé. Luego podemos hablar de la corriente del norte, que en este caso para el territorio de Salta es la más importante, ya que es por donde ingresaron al territorio salteño en 1553.
Y por último vamos a nombrar la corriente pobladora del oeste, también llamada del Pacífico o Actualmente, la población de los pueblos originarios de Salta, podemos destacarlo, se encuentran más que nada en el sector de el Chaco salteño. Sería más que nada la parte del norte. Esta población de estos pueblos originarios, podemos decir que aproximadamente se encuentra 23.000 personas, según el censo del 2010. También podemos decir que están distribuidos en estas zonas del territorio. Encontramos en la zona del Pilcomayo, que sería la zona más poblada, con 52 comunidades indígenas. Luego le sigue Tartagal con 41 comunidades. Luego, digamos, le sigue Embarcación con 28 comunidades. Luego le sigue Morillo con 21 comunidades. Luego está, digamos, Rivadavia con, digamos, se registra entre 1.500 y 1.700 personas aproximadamente. Y por último encontramos a Antametán con 23 comunidades. También se puede caracterizar a estos pueblos originarios en dos grandes grupos, el grupo chaqueño y el grupo noroeste, más que nada relacionado a su lingüística y a la lengua predominante. Los grupos que encontramos son Mocoví, Toba, Guaycurú, Chorote, Huichi, Tonocote, entre otros. Y su lengua principal, en primera medida, es el Huichi, seguido por Toba y Mocoví, entre otras. Y en la parte de estos grupos noroeste se caracterizan los diaguitas calchaquíes de Salta, Tucumán y Catamarca, y los atacamas de la Puna, también los cochinocas y moretas, y su lengua principal es el quechua y aymara, seguido por cacana y el dialecto calchaquíe, es decir, de los diaguita, entre otras poblaciones. Luego podemos más que nada caracterizar a grandes rasgos la región andina Coya y la región de la selva Nación Guaraní, la tercera la región del Chaco salteño. Las características, por ejemplo, del Chaco salteño es más que nada que estos pueblos viven en esta zona del Chaco salteño. También lo ubiqué en un mapa que he confeccionado a los pueblos originarios de Salta, donde podemos mencionar en una primera medida a los Coya. Este grupo se ubica en la parte de la Puna. También localicé a los diaguitas calchaquíes, que se ubican en este sector que lo he marcado con azul, donde más que nada es al oeste de los valles, y en el sector de la Prepuna se ubica acá en el sector de la Prepuna, ubicamos a los abas guaraníes. Vamos a ver bien. Luego
En la parte más que nada de los valles centrales, esta zona de acá, que lo marqué con color naranja, se ubican varios pueblos. Estos pueblos podemos mencionar como por ejemplo los Chorotes, los Cholupi, los Tapiete y los Chané. Y por último,